cosas, y los abuelos maternos, los padres de mi madre, no vieron con buenos ojos que se publicara esa novela, y supongo que mi madre miraba para otro lado también. A ella le decía que le gustaba mucho, pero bueno, no sé qué reacciones podría haber tenido en aquellos años en que se publicó la primera edición, y cuando pensamos en republicarla, ella estuvo de acuerdo, ya no llegó a ver el libro publicado, murió unos meses antes, y esto me lleva, digamos, a la tercera parte, ya para después, si quieren, dialogar un poco entre nosotros, que es lo que eso significa en mi propia persona. Como les digo, yo vine a principios de los años 70, viví en Cataluña un par de años, en un tiempo vivía en Ripollet, pero también pasaba muchas temporadas aquí en Montcada, y ahí lo que ocurre es el contraste y la manera en que asume uno lo que efectivamente es una herencia. Yo oía hablar a mi padre de Montcada y Ripollet y pensaba que eran como Venecia. Yo decía, es el lugar más maravilloso del mundo, porque estaba idealizado, ¿sí? Había sido arrancado de aquí con su hermana Carmen y su hermano Ramón, y de pronto regresar es un poco eso por lo que empecé contando, la entrada a ese consultorio que se ha quedado detenido en el tiempo, que el estetoscopio sigue siendo el de 1939, que el matraz para recoger las pruebas de análisis se ha vuelto una antigüedad, ¿sí? Y el joven que llega tiene que ajustar la carga idílica que trae a la realidad. Y bueno, el Palacchio Vecchio no se parece al Aslan, ¿no? Sí. Y sin embargo, algo de ese paraíso resucita en mí en esos 2 años que yo paso aquí. Tanto que cuando me vuelvo a encontrar con Monse, con María Mercedes, que nos vemos muy poco, me emociona recordar aquella época, y no sé qué tanto coincida mi recuerdo y mi transformación en la memoria de mi tía Teresa como una especie de ángel con la realidad, ¿sí? o mi tía María, mi tía María Vialás, que su madre, hermana de mi abuelo, se había casado con un ruso, y yo no sé qué pasó con ella, no sé si ella también fue a Venezuela y murió en Venezuela, no sé realmente qué pasó. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que con el paso de los años, la historia, que es lineal, que es 1, 2, 3, A, B, C, D, empieza a tener laberintos, trucos, regresos, y entonces empieza eso que decía Sonia de los azares creativos, los azares poderosos. En México, a mí un día me dijeron, un amigo me dijo, oye, va a venir un catalán que vive en Suecia y que es un anarquista que quiere conocer a los de aquí, y está también un hermano suyo poeta. Ese hermano es Tono, y en esa cena nació una amistad que sí, hasta el día de hoy,
Sí, en cambio, a Toro lo veía cada vez que iba a México, me llamaba, nos juntábamos a cenar, nos poníamos unas borracheras, pero muy divertidas. Hablábamos de literatura, hablábamos de poesía, hablábamos de traducción, y resultó que teníamos muchos amigos en común. Él había sido maestro en Londres de amigos míos, y un día hasta empezamos a hablar de Vallenzana y de su tío y de las cosas que de pronto digo, yo casi doy por un hecho que tu tío y mi abuelo se deben haber conocido en aquellos años 30 en estos lares, ¿no? Y eso lleva también, por ejemplo, a gestos curiosos, que es poco antes de morir mi tío Ramón, el hermano menor de mi padre, el hijo menor de mi abuelo, a quien yo no veía nunca. Un día me llamó y me dijo que quería verme, y me dio estas cartas diario del exilio de mi abuelo, que están, mi abuelo sale sin su mujer y sin sus hijos, y le escribe constantemente a su mujer contándole cómo le está pasando. Hay que entender ciertas cosas en el exilio de mi abuelo. Uno de los primeros es que, como ya sabemos, los franceses se portaron como unos hijos de puta. ¿No? O sea, eso, no hay ninguna cosa que pueda evitar ese juicio, ¿no? Los campos de concentración de Argelés eran verdaderos campos de concentración, sí, con toda la carga que eso puede traer, pero los médicos eran muy importantes, y eso les daba un lugar diferente, porque atendían problemas de salud, desde piojos y chinches hasta cosas más delicadas. Eso también pasa en México. ¿Ya? México en 1939 tenía 3.000 médicos. Con el exilio llegan 2.000. O sea, prácticamente duplicó su estructura médica en 2 meses. ¿Sí? Antonio de la Torre lo decía de otra manera, decía: el exilio español aumentó 4 o 5 grados la temperatura social y cultural de México. Y era verdad, porque entre las 25.000 personas que llegaron a México había 7 rectores, había 10 escritores de primera línea, había editores, y había médicos, ingenieros, químicos, campesinos, obreros. Y una de las cosas que me queda claro es que esa herencia sigue presente en México, en mi país. Yo soy editor seguramente por eso. Yo hago libros, doy clases, escribo literatura. Por eso mi hermana es profesora, es escritora, dirige una escuela de historia del arte, porque nos queda claro que la manera en que sobrevivió la República Española es la cultura. Se ha dicho muchas veces, es un lugar común, pero es verdad. La guerra civil fue una tragedia para España, pero el exilio fue un gran beneficio para México. México fue un país que, en ese gesto que hay que reconocer de Lázaro Cárdenas, de inmensa generosidad, de abrir las puertas al exilio, está, no sé si conocen el famoso telegrama que manda el embajador se le otorga pasaporte mexicano a toda persona cuya vida corra riesgo en España. Y eso adquiere cosas casi épicas, digamos, en el momento en que se sabe que Azaña estaba en las últimas. El embajador mexicano
va al lugar en que está y lo cubre con la bandera mexicana y lo declara mexicano para que el gobierno franquista no pueda devolverlo a España, donde se le quería vejar, literalmente, ¿sí? Entonces Azaña es enterrado con la bandera mexicana. Yo como mexicano me siento profundamente orgulloso de eso. No sé si ahora pasamos un poco a preguntas o a conversar entre nosotros, o alguien quiere intervenir y decirme que no tengo razón. ¿Alguna pregunta? Sí, pero ha estado muy bien, muy claro y muy interesante. Sí. No, si a més, en tot cas, no és raro, m'entens? No és raro que els temps abans passats diguessin que idealitzen aquest poble. En aquell temps hi havia 100 fonts. Situa't, 100 fonts. Per tant, és molt lògic. Sí. L'altre dia, ja que t'interessa el tema, l'Orfeó Català va fer gestions per fer un col·legi